Gloria a Dios. Sean bienvenidos, bienvenidas en esta mañana. Hoy estamos a marzo 16 del 2021. Para nosotros es un privilegio poder tener al pastor Henry Báez desde Puerto Rico, quien nos trae la palabra del Señor en esta mañana. Le bendecimos, él es de casa, él ya lo ha declarado así, entonces nosotros también lo declaramos y lo creemos. Gracias, Pastor Henry, por aceptar la invitación en esta mañana. Sabemos que está en Puerto Rico una hora adelante de nosotros. Bendecimos su casa, bendecimos su familia, a su esposa, a sus princesas. Bienvenido, entréguenos la palabra que tienen esta mañana para nosotros. Amén. Gracias, amada y querida hermana Iliana. Un abrazo fraternal a las hermosas mujeres de Faro de Luz. Son mi familia. Me siento bendecido de poder compartir con ustedes una vez más. Siempre que me dan la oportunidad, la disfruto y honro al Señor por su fidelidad y por lo que representa para mí estar con ustedes. Un abrazo fraternal al pastor Recinos, a la pastora Linda que la veo por ahí. Un beso y un abrazo fuerte en el Señor. Feliz cumpleaños, pastora. Te bendigo. Sé que me llevas unos cuantos años, pero te ves más joven que yo. Declaramos la bendición del Señor y la salud del Padre sobre tu vida en esta nueva temporada. Yo tengo que felicitarlas una vez más. En las últimas ocasiones que he estado con ustedes, he estado en horas interesantes, ¿no? Por la naturaleza de lo que ustedes celebran, y yo tengo que honrarlas y felicitarlas porque dinámicas como estas, plataformas como estas son las que sostienen la vida de la iglesia. Hay disciplinas espirituales que son las que le dan sentido de dirección, son las que sirven de columna, son las que sirven de norte a la iglesia de Cristo. Yo tengo que felicitarlas por esta plataforma. Yo veo que en esta plataforma hay 44 mujeres conectadas en el día de hoy, más las que nos siguen a través de Facebook y demás. Así que es una bendición y les felicito porque creo que si hay algo que la iglesia debe abrazar en este tiempo, si hay algo que la iglesia debe hacer en este tiempo, es ponerse de acuerdo y activar el poder del acuerdo en la oración. La oración no cambia a Dios, pero nos transforma a nosotros. Y cuando nosotros oramos con razón y con entendimiento, nosotros le permitimos a Dios que cumpla su voluntad perfecta y absoluta en nosotros. ¿Qué mayor regalo que vivir una vida alineada a la voluntad del Señor? ¿Qué mayor honra, qué mayor seguridad y qué mayor garantía podemos tener de que nuestra vida sea una vida que honre al Señor, que cada paso que demos, cada palabra que hablemos, cada decisión que tomemos, sean alineadas al eterno propósito de Dios para nuestra vida? Así que en medio de los tiempos que vivimos, en medio de todo esta gama de experiencias que enfrentamos, qué bueno es que podemos levantar una voz profética en oración y declarar que Jesucristo es el Señor, es el dueño, es el amo de nuestra vida y que en Él estamos seguros. Yo quiero compartir una expresión bíblica con usted que se encuentra en Hebreos capítulo 12, y quiero hablar precisamente sobre lo que es la persistencia o la perseverancia o el persistir en la fe. En la fe. Oramos porque creemos en el poder de la oración. Nuestra fe no está en la fe. Nuestra fe no está en la oración. Nuestra fe está en el Dios en quien creemos. Nuestra fe está en el Dios a quien oramos. Así que partiendo de esa premisa, yo quiero considerar los primeros 4 versículos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, así que la palabra sí cambia bastante, pero en esencia es exactamente lo mismo que usted tiene allá en su Reina Valera o en su nueva versión internacional o nueva traducción viviente. La Biblia dice con respecto al fortalecimiento en el sufrimiento de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que nos han demostrado su fe. Literalmente lo que la Biblia está diciendo en ese texto es que estando envueltos en tal nube de testigos,
y hace alusión precisamente a las personas mencionadas en el capítulo 11. No hace alusión a quien me está mirando en la calle, hace alusión a personas que la Biblia menciona en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que representan a los que en todo tiempo han demostrado su fe. Sigue diciendo, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. El escritor a los Hebreos hace alusión e ilustra lo que debe hacer un atleta para poder ser efectivo en su carrera, la manera en que debe manejar su entrenamiento, la manera en que debe vestirse con una ropa liviana para que la ropa no le cause problemas a la hora de correr. Sigue diciendo la palabra en el versículo 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Subraye eso, es importante. De él procede nuestra fe. Nuestra fe no está en la fe. Nuestra fe no está en la oración. Nuestra fe está en el Dios en quien creemos. Nuestra fe está en el Dios a quien oramos. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de su muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen, familia querida de Faro de Luz. El Señor nos dice una vez más hoy, pero no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor. Yo quiero dejarlo hasta ahí en el día de hoy. Y quiero dialogar con usted unos minutos sobre lo que es la persistencia, el persistir en la fe. Es interesante porque una de las disciplinas que puede alimentarnos, que puede ayudarnos a avanzar en la vida de la iglesia es la disciplina de la oración. Hay disciplinas que se convierten en la herramienta principal, indispensable, insustituible de la vida de la iglesia. Hoy usted y yo estamos en una plataforma de oración. Hemos activado el poder del acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo, hemos estado orando por motivos de oración. Esta dinámica ustedes vienen celebrándola ya por espacio de unos cuantos largos meses. Porque qué interesante saber que cada circunstancia que vivimos se convierte en una oportunidad de Dios para que seamos creativos. Cada experiencia, por buena o mala que sea, por complicada o suave que sea, Dios siempre nos permite convertirla en una oportunidad para que saquemos lo mejor de ella. Dios nos ha dado la capacidad, el entendimiento, la madurez para que tornemos una crisis en una bendición, tornemos un momento embarazoso en una oportunidad para crecer. Y a mí me parece que Dios ha ideado en medio de todos estos meses la idea de crearnos a nosotros conciencia con respecto a la importancia de entender que la oración juega un papel determinante en la vida de la iglesia. Cuando lo que se tiene en mente no es una práctica habitual, pudiera causarnos algún tipo de resistencia, pero ya que entramos en el campo de lo que Dios ha establecido, cuando entramos en el campo de lo que Dios quiere para nosotros, nos vamos dando cuenta y vamos afinando nuestro oído espiritual a lo que Dios quiere que hagamos. No hay algo que cause mayor satisfacción en la vida del individuo, en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia, que sabernos haciendo aquello para lo que fuimos llamados. Si hay algo que es desastroso
desastroso para una persona es que esa persona gaste su vida en algo que no le gusta hacer, en algo que no fue llamado para hacer, en algo que no va a traer ningún provecho. Pero nosotros que hemos recibido la experiencia de la salvación, nosotros que hemos aceptado el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros que hemos dado el paso de vivir para el Señor, estamos conscientes, estamos seguros que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, es lo correcto para avanzar, es lo correcto para trascender, es lo correcto para ver puertas abrirse, es lo correcto para ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida por causa de lo que Él habló. Recuerde que lo que Dios dijo en la eternidad, hasta la eternidad lo va a sostener. Dios no cambia de parecer, Dios no cambia de perspectiva, Dios no cambia de acuerdo a su estado de ánimo. Dios habló y lo que Dios habló es permanente, es perpetuo, es duradero. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Lo que Dios dijo en el pasado lo sostiene hoy y mañana continuará vigente, porque Dios es un Dios perfecto y todo lo que sale de la boca de Dios es perfecto. Así que es importante que usted y yo estemos claros en la importancia que tiene el que nosotros perseveremos en la fe que hemos recibido, seamos persistentes en mantenernos firmes en medio de la carga de la vida, como dice el escritor a los Hebreos, en medio de las fuertes batallas que enfrentamos, en medio de las preguntas que afloran, en medio del cansancio que puede abatirnos en momentos dados, en medio de la crisis que puede tocar a nuestra familia, en medio del dolor que inesperadamente puede llegar. En medio de todo eso, recordemos que el Señor está con nosotros, que Él es nuestra fuerza, y qué mejor momento que este momento de oración, de intercesión profunda en la presencia del Padre, para recordar que el oído del Señor está atento a la oración de los justos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. En buen español, clama al Señor y el Señor te revelará. El Señor traerá iluminación a tu espíritu de cuál es su voluntad para ti. Muchas veces oramos sin conocer la voluntad del Señor y es normal. Muchas veces oramos sin conocer qué es lo que Dios quiere, pero ahí entra la oración efectiva y la oración sabia. El que ora con sabiduría siempre dependerá. El que ora con sabiduría siempre apelará a la voluntad perfecta de Dios. Hay cosas que por la palabra sabemos que es lo que Dios quiere. Hay otras por las que oramos que no sabemos si es la voluntad del Señor. Pero qué bueno es ir a la presencia del Señor. Qué bueno es poder postrarnos en la presencia del Padre y decirle: Señor, yo no conozco a dónde me lleva, yo no sé lo que tú quieres, pero hoy estoy aquí apelando a tu perfecta y absoluta voluntad. Yo quiero operar en tu voluntad, yo quiero respetar tu deseo, yo quiero caminar alineado a tu eterno propósito, porque lo que nos va a sostener, amadas mujeres de Faro de Luz, lo que nos va a sostener en el camino, lo que nos va a alimentar el espíritu en el camino, lo que nos va a impulsar en el camino, es que los pasos que demos sean pasos aprobados por Dios. Aleluya. Los pasos que demos sean pasos que sean respaldados por el Señor. Caminar en la voluntad de Dios paga bien. La realidad es que el 99.9% de las ocasiones que caminamos en la voluntad de Dios tendremos que renunciar a un deseo personal, tendremos que renunciar a algo que quisiéramos hacer, pero yo prefiero renunciar a mi capricho y obedecer a Dios, porque cuando yo obedezco a Dios, cuando yo camino en la voluntad del Señor, cuando yo camino agradando el pensamiento, el deseo y el corazón de Dios, yo estoy garantizando no solamente mi futuro, sino el futuro de los míos, en una palabra que se conecta para bendecir, para restaurar, para sanar, para restituir, para vencer todo obstáculo en el nombre poderoso del Señor. La Biblia dice: es importante que nos despojemos de todo peso. Nos anima el escritor a los Hebreos a que de alguna manera corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia significa, de hecho, paciencia es un elemento que está catalogado en la Escritura como uno de los frutos del Espíritu.
Paciencia es parte del fruto del Espíritu, y paciencia significa constancia y consistencia, constancia y perseverancia. El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová y él escuchó mi clamor, se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y puso una canción nueva de victoria en mi boca. Pacientemente esperé a Jehová. La paciencia es un elemento vital en la vida de la iglesia. La paciencia es un elemento clave en la vida de la iglesia. La paciencia es un elemento que va a mostrar en alguna medida el carácter y la madurez que hemos alcanzado en el Señor. Ya no somos niños fluctuantes, ya no somos niños recién nacidos que nos desesperamos a la hora de pedir algo, a la hora de sentir algo. Ahora tenemos la habilidad, la madurez, el carácter de esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto para nosotros. Eso es bueno decirlo, suena agradable, pero yo sé que no es tan fácil como esperar el tiempo de Dios. Nosotros nos desesperamos y la espera desespera. Usted puede ser testigo de eso. La espera desespera, porque a veces quisiéramos que Dios avanzara, que Dios hiciera las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro paso. Pero ¿sabe qué? La voluntad de Dios es perfecta y el tiempo de Dios es perfecto. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Yo prefiero esperar el tiempo de Dios, porque lo que ocurre en el tiempo de Dios dará fruto. Lo que ocurre en el tiempo de Dios va a ser efectivo. Lo que ocurre en el tiempo de Dios será permanente. Corramos con paciencia, queridas mujeres de Faro de Luz. Esperemos el tiempo de Dios. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo, orando, intercediendo, poniéndonos en la brecha por nuestra iglesia, por nuestras familias, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestras naciones, poniéndonos en la brecha en oración. Ustedes oren, intercedan y esperen, porque el Señor no es indiferente a la oración. El Señor no está enajenado de ustedes. El Señor tiene su oído atento a la oración, al clamor de madrugada, a las vigilias de fe, de intercesión profunda. El Señor está al tanto de lo que está viviendo. Mientras tanto, suave, tranquila, esperen con paciencia, porque el Señor está ahí. El premio no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan bien. Hay muchos que comienzan con mucha furia, con mucho coraje, con mucha fuerza, pero esta carrera en el Señor no es una carrera de corta distancia, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una carrera en la que vamos a estar corriendo un gran tramo. No sabemos cuánto durará el tramo, no sabemos qué tiempo estaremos corriendo, pero si comenzamos con el paso correcto, existe la posibilidad de que terminemos con el paso correcto. Un arranque a buena velocidad no da derecho al cristiano para tomar una siesta o un descanso más adelante. El que entra en el camino del Señor, el que abraza la fe del evangelio, el que acepta el reto de vivir para Dios, sabe que entra a formar parte de un ejército que no descansa. Hay una guerra espiritual constante, hay unas batallas que hay que librar, batallas en la mente, batallas en el espíritu, batallas en el mundo físico que pretenden aprisionarnos, que pretenden cautivarnos, pero mayor es el Señor que nos ha dado la vida, mayor es el Señor que ha prometido estar con nosotros, mayor es el Señor que nos sostiene con la diestra de su justicia. Y cuando el enemigo dice no, Dios dice sí. Cuando el enemigo se para frente a nosotros, no nos ve a nosotros, sino ve a aquel que murió y derramó su vida por nosotros. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando viene el ataque del diablo, se encuentra con Cristo. Cuando viene la acusación del enemigo, se encuentra con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo estamos escondidos. Yo estoy y usted está escondida en Dios. En Dios estamos seguros. El enemigo no nos puede tocar, las circunstancias no nos pueden dañar, porque el Señor está con nosotros. La Biblia dice que Jehová es escudo alrededor de nosotros. Él es nuestra fuerza y Él es el que levanta nuestra cabeza. En Él tenemos garantía de éxito, en Él tenemos garantía de vida. Y no importa lo que estemos enfrentando hoy, lo que habló el Señor cobra vigencia hoy. No importa el dolor que usted esté atravesando hoy, el Señor está atento
alimento a tu dolor. No importa las luchas internas que estés librando como mujer de Dios, yo quiero recordarte que el Señor no pasa por alto tu dolor. El Señor no pasa por alto tu crisis. El Señor no pasa por alto tu cansancio emocional. El Señor no pasa por alto la desesperación, la angustia, el pesar, las preguntas. El Señor no pasa por alto que has estado luchando en noches oscuras eternas que parece que no tienen fin, pero ahí en esa oscuridad el Señor está. El Señor no pasa por alto que has estado remando en un mar embravecido, pero en medio del mar embravecido Él aparece, aleluya, sobre tu embarcación y ordena a la tormenta que se calme, porque Él es Dios y tiene autoridad sobre toda circunstancia, tiene autoridad sobre toda crisis, tiene autoridad sobre toda situación. Por fuerte que parezca, el Señor es el Señor de nuestras batallas. Interesantemente, para esta carrera de la vida cristiana y para abandonar definitivamente la vida de pecado, hay gracia suficiente como al poner los ojos en Jesús. Miren la importancia de enfocarnos. Cuando la Biblia habla de poner los ojos en Jesús, habla de enfoque, habla de afinar la óptica, habla de concentrarnos en aquello que es eterno, en aquello que es vital, en aquello que es indispensable. El mundo nos presenta tantas distracciones, hay tantas propuestas en esta temporada, pero aquellos que permanezcamos mirando a la cruz, aquellos que permanezcamos enfocados en lo que Dios ha hablado, aquellos que permanezcamos honrando el llamado de Dios como iglesia, seremos testigos del más grande y más glorioso avivamiento en nuestra generación, en nuestra temporada, por causa del enfoque que tenemos en Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. El deber de nosotros es entender que el Señor está. Él debe ser el motivo para que corramos con éxito. Y como la palabra está en tiempo presente, nos enseña que es una condición que debemos mantener durante todo el camino. Cuando dejamos de enfocarnos en Jesús, nuestros pies se pueden desviar. Si desviamos nuestra mirada del blanco de la soberana vocación, pudiéramos estar arriesgando nuestro propósito en la tierra. Si nos dejamos atraer por las distracciones diversas que hay, pudiéramos estar negociando oportunidades de oro para nosotros. Si nos desviamos del concepto correcto, pudiéramos estar negociando las oportunidades que Dios nos ha confiado, nos ha compartido para que podamos alcanzar el éxito en la vida. Escúcheme con cuidado. No nos salvaron simplemente para llevarnos al cielo. No nos salvaron simplemente para librarnos del infierno. Nos salvaron para entregarnos vida eterna, pero nos salvaron para que vivamos una vida de abundancia en la tierra. El Señor quiere que tu vida en la tierra sea una vida de abundancia. Y no estoy hablando exclusivamente de un signo de dólar. Estoy hablando de la capacidad que nos da el Señor de vivir una vida honrada, una vida de bendición, una vida de expectativa, que nos levantemos en la mañana y podamos mirar al cielo y declarar: este es el día que el Señor ha hecho. Yo me alegraré y me gozaré en él. Una vida de abundancia trasciende una cuenta de banco. Una vida de abundancia trasciende la casa último modelo. Una vida de abundancia trasciende el carro último modelo. Una vida de abundancia tiene que ver con un corazón enfocado, tiene que ver con una mente clara, tiene que ver con un corazón dispuesto, tiene que ver con saber, con conocer de primera mano quién es Dios en nosotros. Cuando Dios está, todo se puede lograr. Cuando Dios está, podemos levantar nuestra mano de victoria y declarar que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Cuando Dios está, podemos declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando Dios está, podemos declarar: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios está, podemos declarar: caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no podrán llegar, porque el Señor está conmigo. Cuando Dios está, yo puedo hablar la palabra y declarar que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Cuando Dios está, yo puedo declarar: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando Dios está, lo que yo toco es bendecido. Cuando Dios está, donde yo me paro es bendecido. Cuando Dios está, la palabra que yo hablo causa cambio. Cuando Dios está, todo lo que hago es prosperado por causa de caminar alineado a la voluntad eterna del Padre y de vivir en su presencia. Necesitamos entender que la vida cristiana es una vida de resistencia, es una vida de batalla, pero es una vida que trae satisfacción a aquellos que la vivimos alineados al eterno propósito del Señor. Qué bueno es saber que nuestra vida está escondida en Dios, nuestra vida está asegurada en el Señor. A usted nada le puede pasar a menos que Dios dé permiso, y si Dios da permiso, permítame recordarle que todo lo que nos pase a nosotros, los que amamos al Señor, todo ayudará a bien para la gloria del Padre. Dios nos está invitando en el día de hoy a que abramos nuestra óptica espiritual a la luz de la palabra. Y en medio de esta dinámica de oración profunda, en medio de esta dinámica saludable, donde podemos crecer y sentir la fuerza del Espíritu en nuestra vida, y la oración nos revitaliza, la oración trae energía al espíritu, al corazón, a la mente, la oración nos madura, la oración nos ayuda a ver lo que no habíamos visto. En medio de esta dinámica, el Señor se mueve para madurar la iglesia, el Señor se mueve para traer orden, el Señor se mueve para sanar, para animar, para restituir, para restablecer, para restaurar. El Señor está con nosotros, no para perseguirnos para mal, está con nosotros porque nos ama, nos quiere dar vida de abundancia, de plenitud, y en medio de lo que vivimos, el Señor puede mostrar su gloria. Hoy, algunas de ustedes envueltas en sus sábanas están ahí. A lo mejor porque tienen frío o porque es muy temprano para algunas. Pero ¿sabe qué? El estar conectadas en este altar de oración, el estar disfrutando de esta experiencia, habla del compromiso, habla de la responsabilidad, habla del carácter que Dios ha ido formando en ustedes como mujeres de Dios. ¿Sabe que Dios está haciendo cosas grandes en Faro de Luz? Pero muchas de las cosas que Dios está haciendo en Faro de Luz son el producto, el resultado de las tareas de oración que ustedes realizan a diario. Dios no pasa por alto el esfuerzo, Dios no pasa por alto la profundidad, Dios no pasa por alto la actitud de humillación, de crear una plataforma de oración para declarar, para hablar lo que ya Dios de antemano habló en la palabra. No hay oración más efectiva que aquella que cuando es pronunciada le recuerda a Dios su palabra, no porque a Dios se le olvide, sino porque Dios está comprometido con cumplir su palabra en nuestra vida. La oración efectiva es la oración que recuerda la palabra. Señor, tú prometiste que serías mi sustento, tú prometiste que serías Jehová Rafa, mi sanador, tú prometiste que serías Jehová Shalom, mi paz, tú prometiste que serías Jehová Nisi, mi bandera y mi defensor, tú prometiste que sería Jehová Jireh, mi proveedor. Aleluya, tú eres el Shaddai, el Señor. Cuando oramos con entendimiento, cadenas se rompen. Cuando oramos con entendimiento, puertas se abren. Cuando oramos con entendimiento y perseveramos en la fe y abrazamos la fe y nos enamoramos de la experiencia con el Espíritu y entramos en intimidad con el Padre, algo tiene que pasar. Escúcheme, es un imperativo bíblico. Nadie que entra en intimidad con el Padre se quedará igual. No es lo mismo relacionarnos con el Padre que tener intimidad con el Padre. No es lo mismo oraciones superficiales que irnos a la cámara secreta y cerrar la puerta e intimar con el Padre. Cuando intimamos con el Padre, no solamente sentimos su presencia, sino que podemos sentir y escuchar los latidos de su corazón. Cuando intimamos con el Padre, no solamente sabemos que está ahí, sino que podemos escuchar su dulce, agradable y libertadora voz que nos habla al oído y nos revitaliza el espíritu. Cuando entramos en intimidad con el Padre, la atmósfera es diferente, hay silencio,
hay profundidad, hay entrega, hay conexión en el espíritu. No puede haber intimidad si no hay conexión. No puede haber intimidad si no hay contacto emocional. No puede haber intimidad si no hay una conexión en el espíritu. Dios nos está invitando a que activemos su palabra en nosotros. Nos invita a considerar que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, tan atroz oposición y tremenda hostilidad, es el Dios que está con nosotros hoy. La tesis básica es que deberíamos interpretar sus sufrimientos como una purificación y la purificación como una evidencia del favor de Dios para nosotros. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por nosotros. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por nosotros. Somos su máxima creación. Luego de haberlo creado todo, entonces nos dio forma a nosotros, porque él tenía que preparar el escenario para su máxima creación. Sabe que ya Dios preparó el escenario para bendecirte. Dios preparó el escenario para entregarte lo que has estado pidiendo. Dios preparó el escenario para contestar tu pregunta. Dios preparó el escenario para sacarte de tu dolor. Dios preparó el escenario para convertirte en la mujer de Dios que siempre has soñado. Dios preparó el escenario para que transforme tu casa. Dios preparó el escenario para que por causa tuya tus hijos vuelvan al Señor. Dios preparó el escenario para que por causa de tu entrega, de tu oración, de tu intimidad, de tu súplica, las cadenas se rompan, las murallas se caigan. Dios preparó el escenario para llevarte a una dimensión de fe mayor en esta temporada. Es una temporada donde Dios te va a mostrar lo que nunca habías visto. Es una temporada que vas a recibir lo que nunca habías recibido. Es una temporada que se te revelará lo que nunca antes se te había revelado. Es una temporada donde verás la mano de provisión del Señor de manera poderosa como nunca antes la habías visto. Si el Señor lo prometió, Él lo hará. Si Él lo dijo, lo vamos a ver, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Ciertamente enfrentamos momentos de reveses, momentos de angustia, momentos de adversidad en la vida. Eso es parte de la vida, pero en medio de eso, si mantenemos disciplina de oración, si mantenemos disciplina en la palabra, si mantenemos una vida alineada al eterno propósito del Señor, no hay crisis que nos pueda vencer, no hay adversidad que nos pueda vencer, no hay atadura que nos pueda amarrar, no hay ligamento de las tinieblas que pueda neutralizarnos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Necesitamos darnos la oportunidad, mujeres de Dios. Necesitamos darnos la oportunidad de abrazar la experiencia de la fe, la experiencia de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La oración es vital porque la oración sensibiliza, la oración crea la atmósfera, la oración crea el panorama, la oración prepara el escenario para que a través de la palabra nuestra fe sea fortalecida y podamos ver lo que el Señor quiere que veamos, podamos escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos, podamos entrar en la tierra que Dios quiere que entremos, podamos elevarnos a la dimensión espiritual que Dios quiere que entremos. Por causa de la persistencia, por causa de la fe, por causa del carácter que desarrollemos, veremos la poderosa mano de Dios operando a nuestro favor. Viene resistencia, la resistencia nunca va a acabar. Vienen crisis, las crisis nunca van a acabar, pero en medio de la crisis, en medio de la resistencia, Dios está, porque cada crisis, cada momento de resistencia, cada circunstancia negativa se convierte en un escalón adicional para que Dios nos lleve a la altura que nos quiere llevar. Hoy, y cerrando, aterrizando, Dios nos está invitando a que abracemos la experiencia de la fe, a que no negociemos por nada ni por nadie las riquezas de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios para nosotros, que abracemos la oportunidad de escuchar atentamente la voz de nuestro amado. La voz de mi amado se oye ya, dice una canción. La voz de mi amado se oye ya. Dios está hablando. Dios no está callado, Dios no está enajenado de nuestra realidad, Dios no camina indiferente a nuestra oración, Dios está escuchando, pero Dios está hablando.
Para escuchar a Dios necesitamos sensibilizar nuestro oído espiritual, prestar atención, en buen español, prestar atención a lo que Dios está diciendo. Porque Dios está hablando, y cuando Dios habla es por algo, es porque está interesado en que lo escuchemos, está interesado en que le prestemos atención, y cuando le prestamos atención todo cambia. Dios nos está invitando en esta mañana maravillosa a que abramos nuestra óptica espiritual, a que continuemos como lo estamos haciendo, sensibilizando nuestro corazón, porque hay riquezas de la gloria de Dios que seguirán siendo entregadas a nosotros. Hay riquezas de la gloria de Dios que el Señor va a seguir confiándonos. Porque en el proceso Dios nos va madurando y nos va mostrando su gloria y nos va abriendo oportunidades de crecimiento. Faro de Luz. Faro de Luz está más fuerte que nunca. Faro de Luz tiene un equipo de mujeres con corazón contrito y humillado, mujeres guerreras que se han parado en la brecha por el ministerio, por la iglesia, por la ciudad, por las misiones, por todo lo que han estado orando. Implica que están paradas en el lugar correcto, haciendo lo correcto, no para que el hombre sea glorificado, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado. Bendecimos al Señor por su fidelidad. Bendecimos al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ha preservado la vida. Yo decía ayer en una predicación también a través de Zoom con una iglesia hermana en Filadelfia, que ayer 15 de marzo se cumplió exactamente un año de que nosotros celebráramos nuestro último culto dominical, porque esa misma noche el gobierno decretó un lockdown. Nos cerraron las puertas, nos cerraron las ventanas, nos apagaron las luces y nos mandaron a dormir. De la nada, todo se paralizó. De la nada todo se detuvo. De la nada lo que hacíamos tuvimos que dejar de hacerlo. Lo que trabajábamos tuvimos que dejar de trabajarlo. Los proyectos se detuvieron. Todo se detuvo por causa de una circunstancia inesperada. Pero lo único que no se detuvo fue la palabra que Dios habló. Dios habló y la palabra de Dios se mantiene en cumplimiento progresivo, y un año después podemos levantar nuestras manos y declarar que Jesucristo es el Señor. Cuando todo el mundo pensaba, ¿y ahora qué? Las preguntas afloraban, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? El Señor dijo, estén quietos y esperen, porque yo soy Dios. Yo estoy presente, yo conozco la circunstancia, yo no estoy enajenado de ella, yo escucho la oración, yo conozco el corazón y yo estoy listo para levantarlos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si tenemos un momento de oración? Padre, gracias. Porque es tu palabra la que revitaliza, es tu palabra la que nos levanta, es tu palabra la que nos, Señor, nos capacita, es tu palabra la que nos hidrata el corazón y el espíritu. Gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que con valentía, con entrega y con disposición preparan un altar de oración como este. Gracias por el honor que me das de conectarme con ellas en esta mañana. Yo te pido, buen Dios, que la palabra que he compartido con ellas pueda quedar impresa, grabada, permanente y perpetuamente en sus corazones. Y que tu palabra, la semilla de tu palabra pueda germinar y ellas puedan ver el cumplimiento de lo que tú has hablado sobre ellas y sobre la vida de los suyos. Padre, yo declaro que tu palabra causa cambios eternos. Tu palabra levanta, tu palabra revitaliza, tu palabra restaura, tu palabra hace aquello para lo cual fue enviada. Yo declaro cielos abiertos en este altar de oración. Declaro cielos abiertos en este altar. Tú eres el Dios que las llevas a dimensiones mayores. Tú eres el Dios que preparas el escenario para cosas mayores. Tú eres el Dios que las honras en el camino y les muestras tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les bendigo. Les amo, estoy agradecido al Señor por ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Vuelen alto, nunca se rindan, sigan adelante, honren a Dios, honren a sus pastores, bendigan el nombre del Señor y ustedes verán lo que Dios continuará haciendo con cada una de ustedes. Les amo en el Señor. Amén, amén. Gracias, Pastor Henry. Le bendecimos. Gracias por esa poderosa palabra
Nuestra fe está en el Dios a quien creemos y oramos. Gloria a Dios. Poderosa palabra. Damos gracias al Señor. Esta semana es la semana en la cual, para ser exactos, el día de mañana cumplimos un año de estar en esta plataforma orando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Damos gracias al Señor, bendecimos la vida del pastor Henry, de su familia, de su iglesia. Nos gozamos con el triunfo que el Señor les ha dado en esta semana de entregarles esa tierra. Gloria al Señor. Estamos ahí orando, agradecidos también con lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, con la iglesia que el pastor está allá dirigiendo en Puerto Rico y su hermosa familia. Amén. Bendiciones, Hermana pastor. Liliana, permítame decirle, gracias por recordar ese detalle. Permítame decirle que ustedes, Faro de Luz, mi familia amada de Katie, son una pieza clave en la victoria que el Señor nos ha entregado. Gracias. Gracias por ser parte de nosotros y gracias por sembrar en Puerto Rico. Les bendigo y estoy muy agradecido al Señor por el pastor Recinos, por la pastora Linda y por cada uno de ustedes que yo sé que han depositado una semilla en lo que Dios nos ha entregado en Puerto Rico. Muchas gracias. Amén, pastor. Le bendecimos y reciba saludos de nuestros pastores José y Linda Recino. Nuestra pastora por ahí está, el pastor Recino. Como todos sabemos, está en el templo orando. Este es el tiempo de oración que él tiene de estar en el templo y nosotras nos unimos, ¿verdad? A ese clamor. Damos gracias al Señor. Le bendecimos, pastor Henry.